Así es, 9:51 y ese tema que mucho nos interesa. Resulta que llegó la fecha de pago y el banco empieza a llamar y cuando usted ya ve cierto numerito, usted dice, mejor lo silencio y si no lo veo no existe. Pues sí, sí existe y hay que enfrentarlo. Llega la hora de pagar deudas, los bancos lo llaman para presionar, le ponen una fecha límite de pagos para que cumplan con sus obligaciones. Sin embargo, no le alcanza el salario para pagar y hacer los gastos familiares y definitivamente no puede evitar que lo demanden o que lo embarguen. Hoy está con nosotros, como todos los lunes, el licenciado José Hernández, experto en cobro judicial y asesor en el rescate de deudores en crisis financiera severa. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Muchas gracias, buenos días. Y traemos un tema demasiado delicado hoy. ¿Qué hacer cuando ya llegó la fecha de pago y no tenemos la capacidad de pagar? ¿Qué hacemos, licenciado? Porque empieza ese teléfono a sonar y esos mensajes a llegar. Digamos que empiezan a hostigar a la persona y empiezan a llamar incluso no solo al deudor, sino a toda la familia y a personas incluso que no tienen nada que ver con el deudor. Exactamente, y eso es muy incómodo también para las personas que son allegadas. Así es. Bueno, vea, Paula, aquí hay un tema y hay una primicia. Nadie está obligado a lo imposible. Y cuando llegó una crisis financiera, definitivamente tenemos un tema muy importante. O le damos los alimentos a la familia o pagamos deuda. Y evidentemente las personas van a tomar la decisión y decir, primero lo más importante y es aseguremos un poco los alimentos de la familia. Primero mis dientes, después mis parientes, decía mi abuelita, yo me acuerdo. Pero es que ese tema no nos deja dormir pensando, por ejemplo, en una demanda o en un embargo. ¿Cuánto tiempo después de que usted se encuentra moroso con la entidad financiera pueden embargarle o demandarle? Vea, yo he visto demandas presentadas con un día de atraso. Es decir, no nos confiemos. Si usted es un deudor y tiene atrasadas las operaciones, no se confíe. Hay una idea de que los bancos esperan 3 meses, pero eso solamente es una idea. He visto demandas con un día de atraso, con una semana de atraso. Es decir, desde el momento que la operación ya entró en mora, cualquier acreedor ya está en la posibilidad de presentar una demanda de cobro judicial. Y con ello, ¿qué van a venir? Van a venir los embargos. Ok, bueno, vean, ahorita estamos tratando este tema muy importante y como lo decía el licenciado José Hernández, muy delicado. Si usted tiene algún caso que le gustaría que le revisen, que le ayuden a buscar una solución, le van a aparecer en este momento en pantalla cómo contactar al especialista, el licenciado José Hernández, para que pues se asesore bien, que sobre todo en temas de platas y de finanzas es súper importante tener una buena asesoría. 3333-3683 y también el 2530-2838. Lo puede conseguir en las redes sociales también, TikTok, Facebook y su canal de YouTube como José Hernández Abogado CR. Bueno, otra cosa importante que mucha gente le da como temor, ¿será que me van a meter a la cárcel? ¿Existen penas de cárcel por este tipo de incumplimientos? En Costa Rica, Paula, solamente existen 2 posibilidades de cárcel por deuda. Y estamos hablando una por pensión alimentaria, por el no pago de la pensión, o por defraudación al fisco, es decir, cuando no pagamos los impuestos. Ahí existen 2 posibilidades. Fuera de eso, cuando son deudas comerciales, no hay ningún tipo de cárcel por una deuda comercial, no existe. Y también, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, le dicen a uno, fecha límite tal? Bueno, podemos ampliarle un poquito la fecha límite de pago con los intereses que eso implica, pero aún así yo no puedo pagar. ¿Cómo llego? ¿Se puede llegar a un arreglo? Siempre se puede. El problema es estar llegando a arreglos, a acuerdos con los acreedores cuando la persona realmente no los puede cumplir. Entonces eso es algo muy importante, que cuando usted proponga algo a un banco, una fecha, una forma de pago que realmente sea que usted, el deudor, lo puede cumplir a cabalidad. Si no, no vale la pena. Ok. Licenciado, también quisiera que ahondáramos en el famoso plan de salvamento, que tal vez usted nos explique más a fondo en qué consiste, qué requisitos debo tener para poder optar por esta alternativa. Claro. Hay un tema muy importante, Paula. En sede judicial, es decir, en la corte, se puede ir a pedir algo que se llama, como decir, la refundición de deudas, pero en sede judicial. ¿Eso qué significa? Que ya a la persona nadie le va a ir a dar más crédito, no va a ir a hacer más grande la deuda, simplemente es decirle a un juez, en este momento no estoy pudiendo pagar, no puedo salir con mis deudas y solicito que en un solo proceso, digamos, arreglemos todas las deudas.
Se presenta un plan de salvamento, que era precisamente lo que te decía, decirle al juez cómo puedo pagar, cuánto tiempo necesito, pero eso sí, que es algo que el deudor realmente puede cumplir. Sí, algo que sea posible realmente, Sí. porque a veces uno ante la necesidad dice que sí a todo, pero después al fin y al cabo, cuando se sienta en la mesa con su familia a hacer números, no le da. Exactamente. Bueno, licenciado José Hernández, que tenga una muy bonita semana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ustedes ya conocen los contactos del licenciado para que lo asesore. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Continuamos con más de la revista. Vamos a una pausa. Deudas al Día llegó gracias al licenciado José Hernández. El sábado 18 de noviembre en el Parque Viva Anfiteatro Coca-Cola en vivo. En una rosa